El 28 de abril del presente año, el señor Hugo Delgado emitió un stream donde, criticando a MacArthur, dijo lo siguiente. La iglesia visible y la iglesia invisible son dos entidades diferentes. Eso es falso y yo diría que es una herejía. La razón descansaba en que, al afirmar que la iglesia visible y la iglesia invisible son dos entidades diferentes, incurría MacArthur, y con él todo el protestantismo, en el docetismo eclesial, porque hacíamos semejante división. Y que esto no era solo un error de MacArthur, sino una apreciación de todo el protestantismo, se descubre en su sentencia final. El protestantismo es inconsistente de principio a fin. Palabras fuertes, hombre. Lo curioso de todo esto es que para el 28 de mayo, día de mi cumpleaños, por cierto, en el canal de Santiago Alarcón se reunieron Dante Urbina, José Plasencia y Hugo Delgado para responder inquietudes de la audiencia. Y en el turno de Dante, para responder a esta interrogante, ¿hay salvación fuera de la iglesia, Dante? Nos sorprendió con esta respuesta. Se piensa que la visión católica de la iglesia es reducirlo a una institución visible y punto. Y esa no es la visión católica de la iglesia. Lo que sostenemos los católicos es que la iglesia tiene una dimensión visible, pero los católicos no negamos que haya una dimensión invisible de la iglesia. Pero ese bombero le ha pisado la manguera. ¿Y qué fue que no lo sintió? Pero producción, esa falta de respeto, no me interrumpa. Excúsame, caramba, pero es que se vio la clara de huevo. Audiencia querida, pido disculpas, pero he tenido que contratar a una nueva persona para que trabaje en el canal. Y tengo que educarla un poco. Así que les presento oficialmente a producción y ojalá no nos demande Sergio Carlos. Volviendo con el tema, Dante dio esta respuesta, pero la misma ya había sido desarrollada un año antes en otro video del mismo canal. Escuchen. La Iglesia Católica es una institución visible que tiene también una dimensión invisible. Por lo que podemos colegir... Chacho, ¿y esa palabra dominguera? Cosleguir. Miércoles. Contigo se aprende. Descubrimos que para Dante no se puede reducir la visión de la iglesia a una mera institución visible, sino que ésta también incluye una dimensión invisible, cosa que Hugo parece negar al indicar esto. Uno puede torturar el texto para que el texto le haga creer a una persona que existe esa iglesia invisible y esa iglesia visible, y muy seguramente van a encontrar y van a tomar un pasaje fuera de contexto para tratar de afirmar lo que quieren. Por supuesto, Dante con esto está siendo coherente con lo que enseña la ICAR, puesto que en el magisterio ordinario, al cual un buen católico como Hugo debe someterse, se indica justamente tal bidimensionalidad. ¿En serio? Dame pruebas. Adiós, producción. Pues claro, por ejemplo, tenemos la Ut Unum Sign 84 que expresa esa dimensión invisible, al decir de modo invisible. Y si Hugo quiere pasarse de listillo y afirmar que él no niega ese aspecto, sino que aquel se extiende a los que no están identificados con Roma, el documento afirma: estos santos proceden de todas las iglesias y comunidades eclesiales que les abrieron la entrada a la comunión de la salvación. Con esto se corrige a Pelagio II y a Eugenio. Rayos, Hugo, ¿cómo te quedó el ojo? Espérate, producción, que no estamos en un ring de boxeo, pero es verdad que aquí hay un maco, como decimos los dominicanos. Dante dice una cosa y Hugo dice otra. ¿A qué tú crees que se deba? ¿Me preguntas a mí? No, al aire. Claro que a ti, porque tú y yo somos los únicos que estamos aquí. ¿Y yo qué sé? Sencillo. Salvador Barragán está en lo cierto cuando dice que el señor Hugo Delgado cree en la tradición ordinaria o en el magisterio ordinario del Papa Pelagio, del Papa Eugenio, y vemos que el señor Dante Urbina cree en la tradición o en el magisterio ordinario de Juan Pablo II. ¿A quién le creemos? Dante y Delgado están bailando un ritmo diferente, porque el primero se inclina por el magisterio ordinario de la Roma actual, mientras que Hugo lo hace por la Roma medieval. Ya veo. Uno está bailando la merengue y el otro está vibrando la chapa con el dembow. Papi, ¿te gustan la chapa que vi? Mira, yo ni nada te voy a decir, porque concho, la pegaste. ¿O fue Barragán? Bueno, pero la cosa continúa. Hugo pregunta. En los primeros 15 siglos de la iglesia, ¿quién creía que había una iglesia visible y una invisible de la misma forma en la que cree MacArthur? Él afirma, dicha idea es una innovación. Bueno, prepárate, Hugo, porque tenemos a dos tutupotes. ¿Tum qué?
tutumpotes. Es una expresión muy dominicana para expresar a figuras de autoridad. ¿Oh, sí? Te voy a creer. Esa te la inventaste tú entonces. Espérate, producción. Ya te está pasando. Frena el carro porque si no te voy a tener que despedir. Caramba. Déjame terminar la idea. Las 70, ¿por dónde era que yo iba? Ah, sí. Hugo, agárrate los pantalones que te traigo a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. En sus escritos antidonatistas, Agustín afirma esta doble dimensionalidad que trasciende más allá de la comunión visible. Y justamente eso es lo que creemos los protestantes. De hecho, parece que somos más afines con el hiponense como lo está hoy el magisterio ordinario. Aparte de esto, distingue el sacramento santo y visible de buenos y malos, de la invisible, solo los buenos, en sus escritos antipelagianos. Más aún, en su sermón 241 leemos, no corporal, sino por su majestad invisible. Agreguemos a la lista a Santo Tomás en Suma Teológica, respondiendo a la tercera objeción. Ahí afirma que el Espíritu Santo vivifica y une invisiblemente a la iglesia. En cambio, Cristo se compara con la cabeza según su naturaleza visible. Esto resulta interesante porque Hugo sustenta su afirmación de considerar herética la afirmación de MacArthur en base a una aplicación cuestionable del docetismo cristológico, pero al hacerlo, por lo visto, entra en el mismo saco a Santo Tomás, pero sobre todo a Juan Pablo II y a su amigo Dante Urbina, sin darse cuenta, porque pareciera ignorar lo que cree su magisterio ordinario. Aparte de esto, cuando afirma, MacArthur tiene que partirlo en dos. crea un muñeco de paja. ¿Un qué? Un muñeco de paja. Ay, muchacho, pero lávate esa boca. ¿Y por qué? Tú sabes muy bien, no te hagas. ¿Cómo es posible que tú acuses a ese muchacho, a ese chico de semejante barbaridad? Dios mío, señor. ¿Y a qué barbaridad tú te refieres? ¿Quieres que lo diga en público? ¿Aquí? Muchacha, muñeco de paja es una falacia con la que se construye una argumentación que no tiene nada que ver con la postura original que se atacaba al principio. Y cuando él dice esto, MacArthur tiene que partirlo en dos. incurre en ese tipo de falla lógica, puesto que eso no es lo que creemos los protestantes. Él no conoce nuestra eclesiología y la construye en torno a una traducción que hace él mismo de un video sobre MacArthur sin colocar siquiera el link de su descripción para cotejar si la traducción es buena. La cita que pone él en su video nos refiere a un canal de YouTube que está haciendo una crítica de MacArthur en inglés. Entonces, yo creo que la traducción es propia de él y lo que está citando es un video que está criticando. De hecho, si se aplicase a sí mismo las reglas de rigurosidad que les exige a otros, Nosotros no podemos andar por allí diciendo mentiras, cambiando cosas, trastornando citas. Tenemos que ser honestos. si él siguiese su consejo, nos mostraría lo que cree MacArthur en sus escritos oficiales, en particular esta teología sistemática que tengo en mis manos, en la cual se alinea con Agustín al decir, no todos los que forman parte de la iglesia visible, compañía de los que profesan de boca la fe de Cristo, son en realidad miembros de la iglesia invisible, comunidad de aquellos que de verdad poseen fe salvadora en él. Es, para entenderlo mejor, una separación entre mera profesión y seguridad verdadera. La visible está contenida en la invisible porque para MacArthur la iglesia es universal, griego católica, y está expresada en comunidades locales visibles. Aquellas están vinculadas a Cristo, pertenecen a la iglesia invisible justamente por eso, y las que no están fuera de ella. No hay negación de que la iglesia comunidad tenga una dimensión visible, pero lo que realmente importa es la invisible. Esto también lo afirma Sproul. El error que queremos evitar es asumir que hay dos círculos. Una es la iglesia invisible y la otra es la iglesia visible. Esto no era lo que San Agustín tenía en mente cuando hizo esta distinción entre la iglesia visible e invisible. Agustín hizo esta observación, que la iglesia invisible se encuentra sustancialmente dentro de la iglesia visible.
Por lo tanto, la iglesia invisible se refiere a aquellos creyentes verdaderos que se encuentran dentro de la iglesia visible o la iglesia invisible. Esta es la iglesia invisible. Así que pongamos todo en perspectiva. Dante afirma que la iglesia es una institución visible con una dimensión invisible, mientras que Hugo entiende que resulta ser una herejía el dividir la iglesia en visible e invisible. Al respecto, ¿qué dice el Vaticano? Que fuera de los límites visibles de la iglesia hay salvación. Tal declaración se confirma utilizando palabras más amplias en la Lumen Gentium 15, pero sobre todo en la designación de cuerpo místico de la iglesia en general, hecho por Pío XII en la encíclica Mystici Corporis Christi. Así parece que Roma valida la postura de Urbina y coloca en entredicho la de Hugo. Ahora bien, Hugo cree que partimos la iglesia en dos y no la vemos como una unidad con dos dimensiones. ¿Pero qué dice Sproul? A veces la iglesia invisible se concibe erradamente como la antítesis de la iglesia visible, algo que está fuera o aparte de la iglesia. Agustín no pensaba en estas categorías. Él dijo que la iglesia invisible se encuentra sustancialmente dentro de la iglesia visible. Imagina dos círculos. Dentro del primer círculo está escrito la iglesia visible. Esa es la iglesia institucional humanamente perceptible tal como la conocemos. La iglesia invisible, como otro círculo, existe sustancialmente dentro del círculo de la iglesia visible. Puede que haya algunas personas en la iglesia invisible que no son miembros de la iglesia visible, pero son contados. Claro está, podemos preguntar por qué Agustín habla de una iglesia invisible. A esto Sproul responde. Lo hace para ser fiel a la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento. Agustín enseñó que la iglesia es un corpus per mixtum. Un corpus per mixtum. ¿Qué significa eso? Sabemos lo que es un corpus. Es un cuerpo. ¿Qué significa Corpus Christi? El cuerpo de Cristo. Corporación es una organización de personas. Corpus per mixtum significa que la iglesia es un cuerpo mezclado. Dentro de los límites físicos de la iglesia institucional, hay personas que son verdaderos creyentes, pero también hay incrédulos dentro de la iglesia institucional visible. Ellos están en la iglesia, pero no están en Cristo porque han hecho una falsa profesión de fe. Como pueden ver, La visión protestante es la visión agustiniana. es lo mismo que dice MacArthur y también lo que hemos enseñado tantas veces nosotros. Como ejemplo, cito de este folleto de eclesiología que escribí en 2012 para mis estudiantes de FDL, parafraseando al teólogo pentecostal Meyer Pearman. Cito: hay una iglesia visible. Esta iglesia está conformada de todos los que se hacen llamar cristianos, pero dentro de la iglesia visible hay una invisible. En la misma se concentran todos los cristianos verdaderos que sí han experimentado la vida de Cristo. Porque así como hubo un Israel verdadero dentro del pueblo judío, asimismo hay una iglesia verdadera dentro de la iglesia confesional. Es el cristianismo en medio de la cristiandad, resaltado por Kierkegaard. Es decir, para que lo entiendan bien, puedes pertenecer a la iglesia visible y aún así estar condenado porque no has sido vinculado a la invisible. Esta es la verdadera noción que defendemos, y aunque se nos acusa de docetistas eclesiales, término que tanto le gusta a Hugo, pero que resulta ser impreciso y no mucho menor que la acusación de eclesiología nestoriana que los que acusa a la eclesiología católica romana, tal parece que dicha noción puede ser entendida en el mismo catecismo numeral 837 al hablar de un vínculo en cuerpo, pero no en el corazón. Que por cierto es una idea que parece ser extraída del mismísimo Santo Tomás al trazar la diferencia entre lo visible e invisible de la realidad eclesial. Así que cuando Hugo afirma, MacArthur tiene que partirlo en dos. crea un muñeco de paja. Y por favor, producción, no me interrumpas. ¿Y qué fue? Yo no iba a decir nada. No, claro que no, ya te estaba viendo las intenciones. Ah, pues está bien, monstruo, ya tú sabes. Él crea un muñeco de paja y engaña a su fandom solo para no seguir el consejo de Juanji.
Era simplemente investigar un ching más. Por ende, como bien dijo Pacheco, Espero que vaya y se confiese. Ve y confiésate por mentiroso, para que se borre ese pecado venial y no tengas que pasar más años en el purgatorio a causa de él. así que Hugo, en cuanto a eclesiología reformada y católica, Espérate, tengo un video mortal que te dará el cierre perfecto, ya sabes. ajá, ¿cuál es? Dale, espera, un momento. Repite de nuevo lo último que dijiste. ¿El qué? ¿Lo de muñeco de paja? No, más adelante. Sí. Así que Hugo, en cuanto a eclesiología reformada y católica, No sabes nada, Jon Snow. ¡bravo, producción! Te pasaste de lanza. A partir de ahora te vas a encargar de los videos. Aplausos a Produ. ¿Qué? No te hagas el vivo y tú sabes que eso no es gratis. Había que pagarme, tú lo sabes. Detente, que tú sabes que aquí se trabaja como voluntario. ¿Qué? Y me falta algo más por decir. Una de las últimas cosas que dice Hugo en ese video es que Nosotros en la Iglesia Católica nunca hemos hecho la distinción que él está tratando de hacer. con ello está contradiciendo no solo a la Ut Unum Sint y a Dante. La Iglesia Católica es una institución visible que tiene también una dimensión invisible. Sino también al Monseñor Bernardo Felay. Y aquí es donde este monseñor, y es voz oficial de la Iglesia Católica Romana, y le va a dar un pacatazo al señor Hugo Delgado. Dice, y la Iglesia siempre ha enseñado que hay personas que estarán en el cielo, que se encuentran en estado de gracia, que se han salvado sin conocer la Iglesia Católica. Esto lo sabemos. No obstante, ¿cómo es posible? Y es una pregunta, ¿cómo es posible? Si no puede haber salvación fuera de la Iglesia, es absolutamente cierto que se salvarán por medio de la Iglesia Católica, ya que estarán unidos a Cristo, al cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es la Iglesia Católica? Sin embargo, ellos serán de una manera ¿qué? Invisible. Invisible. Porque este vínculo visible es imposible para ellos. ¿Por qué Hugo le hace un video reacción a MacArthur y no al Monseñor Felay, al Papa Juan Pablo II, al mismo Dante o a Plasencia, que lo afirmó? Esta iglesia no es o toda invisible y toda espiritual, o toda material y toda sensible, sino son las dos cosas. ¿Lo ven? Ellos son, por desgracia, Engañadores y ciegos guía de ciegos. mira, eso lo dijiste tú.